Recientemente un chico que llevaba aproximadamente un año suscrito al canal me comentó en una de las publicaciones de mis videos que ahora yo todo lo criticaba. Esto debido a que, como muchos de los que ven mi contenido sabrán, actualmente hago miniaturas con enunciados bastante negativos referente al tema a tratar, y eso me hizo dar cuenta que puede que a mucha gente le genere rechazo mi contenido precisamente por llevar ese tipo de miniaturas. Spoiler, tranquilos, no lo cambiaré, ya que no rinden mal. Además, si se toman el detenimiento de ver los videos, sabrán que las opiniones que ahí digo son tanto negativas como positivas en la mayoría de los casos, por lo que quien juzgue mis videos sin haberlos visto siquiera, pues nada que hacer, la puerta está abierta. Y sí, sé que suena feo decirlo, o incluso parecería que soy prepotente, pero es que yo soy partidario de ver y luego de criticar, y me gusta que quien me siga también lo sea. Pero bueno, criticar, buena palabra para dar pie al tema principal de este video. Hoy hablaremos de si realmente criticar One Piece está bien. Esto porque me gustaría hacer las paces con toda la gente que se termina peleando conmigo simplemente porque critico One Piece, ya que, bueno, estamos en Navidad y estaría joya intentar buscar conciliar la paz con esa gente. Pero bueno, no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, el primer punto que me gustaría comentar va ligado a un comentario constante que muchos de los que criticamos One Piece recibimos, el típico "no te mereces One Piece", simplemente porque decimos que algo no nos gustó. Por ejemplo, yo digo que cierta personaje femenina que tiene un nombre que empieza por H es con amplia diferencia uno de los peores personajes que he visto en la ficción en general, o también que el gobierno mundial es un villano de porquería que no sirve para nada porque son todos unos incompetentes y actúan como tal. No digas mamadas, Mary Jane. Pues seguramente vendrán alguien y me dirá que es que no entendí One Piece, porque supongo que se creerá que mis videos tratan de la primera pendejada que se me pase por la cabeza, o también puede decirme eso de que no me merezco One Piece, porque los verdaderos fans disfrutan la obra sin andarle buscando las 5 patas al gato. ¡Goda lo hizo de nuevo! Y con esto último tengo bastante conflicto, la verdad, y la razón es porque, a diferencia del primer argumento que mencioné, que se basaba enteramente en el desconocimiento de mi forma de hacer las cosas, con este último se refleja más bien la forma en que esa persona ve One Piece, que en teoría es apagando el cerebro, porque si me dicen que literalmente hay que disfrutarla sin andar buscándole peros, pues es básicamente eso, apagar el cerebro y dejarse llevar completamente por lo que están mostrando ahí. Y yo creo que One Piece como obra merece que le demos más vueltas, porque a través de ciertos detallitos a veces se nos cuentan cosas súper interesantes, pero que para poder notarlos debemos analizar con rigurosidad la historia. Les pongo un ejemplo. En Skypiea la conclusión de Wiper es que el personaje se siente orgulloso porque al final logró hacer que la campana de Shandora volviera a sonar, algo que si lo vemos sin analizarlo pues es cualquier vaina, pero resulta que detrás de eso está la voluntad heredada de Calgara, que nunca pudo volver a hacer sonar esa campana luego de que la isla fuera mandada por los aires y llegara a Skypiea, haciendo que la promesa que le hizo a Nolan de hacerla sonar siempre se rompiera. Lo suponía. Pero esta promesa la heredó Wiper, que de hecho es su descendiente, y que luchó para que volviera a sonar, lográndolo, haciendo así que Cricket, el descendiente de Nolan, la escuchara desde abajo, cumpliendo así la promesa de sus antepasados. Ya saben, lo de que volverían a reencontrarse, al menos de forma simbólica, escuchando el sonido de la campana a través de sus sucesores. Joder, esto sí es cine. Y esto es increíble, pero solo lo notaremos si analizamos One Piece. ¿Qué pasa? Que si hacemos esto último de andar analizando One Piece, también notaremos cosas malas. Y aquí es donde se vienen los problemas, porque muchos fans de One Piece aceptan las críticas buenas, como por ejemplo lo de Nolan y Calgara, pero no aceptan las malas, que sería por ejemplo la de la mujer H de Wano, o lo del gobierno mundial. Y esto obviamente es injusto, porque si juzgamos una obra rigurosamente para señalar sus puntos fuertes, también se deben señalar los débiles por consecuencia, y el encontrarlos en ambos casos por default hace que apreciemos mucho mejor esta historia que los que la ven con el cerebro apagado. Que ojo, todo bien con quien no se quiera complicar la vida viendo One Piece, respeto esa postura, pero de la misma forma creo que lo sano es que también se respete la que yo y muchas otras personas tenemos de analizar lo que estamos viendo. ¡Oblígame, perro! Pero bueno, ya habiendo dejado este primer punto claro, toca pasar al siguiente, el cual es el de que
cuando muchos te escuchan o leen al criticar One Piece, te dicen que hagas tú tu propia historia a ver cómo te va. Y esto me da mucha risa, porque si aplicamos el razonamiento de esta postura en otros sectores, pierde todo el sentido. No sé, imagínense que se están tomando un café y ese café no tiene para nada un buen sabor. Yo creo que cualquiera es libre de comentar si le gustó o no el café y decir las razones, pero si aplicamos lo que dije previamente, vendría alguien y te diría que si buscas un café que te guste, que te siembres tú mismo tu propio café, lo coseches y luego te lo prepares para que así esté a tu gusto, a ver qué tan bueno te sale el café. O no sé, que te compres un carro por ejemplo, y que por lo que sea lo tengas que llevar cada 2x3 al mecánico porque se daña constantemente. Según este razonamiento, tú no podrías decir que el carro que te compraste es una porquería, ya que tendrías tú mismo que volverte un ingeniero automotriz y construirte tu propio auto a tu gusto. No, esto ya es demasiado. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que cualquiera puede decir lo que le guste o lo que no le gusta de una historia sin necesidad de ser un estudiante de letras o un crítico profesional. Y más cuando se está hablando de One Piece, que prácticamente es un manga que cuenta su historia con peras y manzanas. Y esto ya lo comenté en otro video que hice que tiene una temática parecida a este, pero también lo diré brevemente aquí. One Piece no es una historia compleja. Es extensa, sí, pero compleja no. Si realmente fuera compleja, no tuviera tantos fans, porque la gran mayoría de los que la ven no la entenderían. Y si hay un montón de gente viéndola con el cerebro apagado y aún así se enteran a gran escala de lo que está ocurriendo, es la prueba perfecta de que compleja precisamente no es. Y por ende, cualquiera que se haya visto o leído un buen puñado de historias antes que One Piece podría perfectamente notar tanto los puntos buenos como los malos que tiene la obra. Y por lo mismo, prácticamente cualquiera estaría capacitado para criticarla, ya sea de buena o mala manera. Y ojo, esto no hace que todas las críticas sean válidas, porque a veces a uno le toca leer o escuchar vainas que no tienen ni el más mínimo sentido. Sorpresa. ¿A quién se le antoja un elote? Pero para poder determinar la validez de una crítica se deben utilizar argumentos que demuestren que está bien o que está mal. Y sorpresa, el haz tu propia historia o el no te mereces One Piece no son argumentos. No jodas, ¿en serio? Pero bueno, igual luego de esto parecería que me estoy tomando muy en serio el tema, pero la realidad es que esto no es más que mero entretenimiento, gente. Tanto One Piece como todo lo que se cree en torno a esta historia. Y digo esto porque sé que a muchos, entre ellos me incluyo, esta obra nos ha calado. Es decir, que le queremos mucho a One Piece, pero no podemos pretender que porque nosotros queramos mucho a One Piece, el resto también le deba querer, o que en su defecto, que le quiera de la forma en la que nosotros le queremos. Por lo mismo, es bueno resaltar que lo que tú sientes por One Piece es tuyo, eso nadie tiene ni el derecho ni el poder de cambiarlo más que tú mismo, y de la misma forma, lo que yo siento por One Piece, igual, pero en mi caso, a mí me gusta tomarme las cosas con humor. Broma, ¿no? Un poco de humor, ¿no? Y por lo mismo me encanta hacer chistes llevando al absurdo cosas que no me gustan de la historia, como por ejemplo comparar a la hija de Oden con el pintor austriaco fanático de los hornos, o también decir que el gran problema de Kuma, que es un personaje que me gusta por cierto, es que de vez en cuando se comporta como una vieja chismosa. Eres mala persona. Y estos pueden ser chistes que hagan más o menos gracia, pero como digo, es mi forma de ver las cosas, y creo que al igual que tú, Nakama, D, Fan, Mugiwara, Luffy, Gear 7, tengo derecho a tenerla. De hecho, creo que el punto más alto del entendimiento que podríamos llegar a tener no es el que comprendas lo que yo digo de One Piece o el por qué lo digo, sino más bien que yo soy libre de decirlo, aunque lo que diga no te guste, ya que es simplemente entretenimiento. No. Sin embargo, hay mucha gente que se cree que una crítica de un random de internet por sí misma sería capaz de empañar una historia. Y yo soy partidario de creer que no es el caso, ya que, al final del día, por mucho que esa crítica cale en los fans y la adopten como una verdad, la verdad verdadera, valga la redundancia, saldrá a la luz tarde o temprano. ¿Nani? Es decir, que la calidad de la historia hablará por sí misma al final del día. Y a las pruebas me remito. Por ejemplo, con la quinta generación de Pokémon, que de lejos ha sido la que más hate recibió desde su estreno y la que generó menos ingresos a la franquicia, a pesar de que de lejos ha sido a la que más cariño se le dedicó al crearla. Cosa que se refleja tanto en su gameplay, como en su historia, en sus personajes y en sus detallitos. Y ¿saben qué? A día de hoy, tras más de 10 años de haber salido, la mayoría de los fans
fans de la saga creemos que objetivamente es la mejor generación de Pokémon, a pesar de que en un principio fue un fracaso, porque la verdad tarde o temprano sale a la luz, y la verdad en este caso es que no era ni de cerca tan mala como para haber obtenido los resultados que tuvo. Cosa bonita, cosa bien hecha, cosa hermosa. Otro ejemplo, solo que en este caso es lo contrario, sucedió con el final de Naruto, el cual en un principio fue defendido por un montón de gente, diciendo que sí que era God, pero que al final todos los múltiples fallos que tuvo acabaron demostrándose, y a día de hoy es de conocimiento público en la comunidad del manga anime que el final de Naruto no refleja la calidad que había demostrado previamente esa historia. Pero es que si seguimos con otro ejemplo, también está el final de Shingeki no Kyojin, que en su momento fue tachado como un final horrible e insalvable, pero que tras el estreno de la temporada finalísima 3.0 versión definitiva, la gente se dio cuenta de que no era tan malo como lo pintaban. Esto un par de años luego de que la comunidad destruyera la obra por el final que vieron en el manga. ¡No puedo detenerme! Como les dije, al final del día la verdad sale a la luz, y eso nadie lo puede evitar, por lo que ninguna crítica pedorra que alguien haga, ya sea buena o mala, opacará la calidad que realmente tiene una historia, así que no se preocupen porque la gente les critique One Piece, puesto que tarde o temprano el tiempo le dará la razón a quien verdaderamente la tenga, y pondrá en su lugar a quien termine estando desubicado. Pero bueno, creo que con esto podemos llegar a una conclusión bastante buena, y es la de que cada quien tiene derecho a opinar lo que quiera respecto a One Piece, ya que la misma obra fomenta esa libertad. ¿Qué importa si estamos de acuerdo o no con lo que se diga o lo que se haga? Existe un montón de gente a la que seguir. Literalmente hay un creador de contenido para cada gusto. Imagínense, es que hay gente que defiende a Rob Lucci, y eso lo demuestra, por lo que en esta oportunidad, aprovechando las fechas, abogados de Oda, les extiendo mi mano. Ya luego nos volveremos a pelear como si nada de esto hubiera pasado, pero al menos que quede constancia de que al menos de mi parte te deseo una feliz Navidad. Obviamente, al igual que a todo el resto de personas que me siguen y que disfrutan de lo que hago. Espero que la pasen rodeados de sus seres queridos, y si no es el caso, porque a veces la vida es caprichosa, que sepan que un te quiero o un te aprecio o un te amo nunca está de más a la distancia. Y para todos los que ya no están con nosotros, pues que sepan que, como dijo Hiruluk, las personas mueren cuando son olvidadas, por lo que si las recordamos con cariño, seguirán vivas en nuestros corazones. Un abrazo y feliz Navidad.